Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefe TA Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. Hoy contamos con Pilar Mamolar, a quien veis en pantalla. Ella es consultora de talento en organizaciones, asesora de carrera, profesora asociada en la UNED y autora de la herramienta que tenemos publicada en Jogrefe TA Ediciones, que es el Feedback 360, de la que nos hablará hoy. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan ir surgiendo, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las pueda responder directamente Pilar. Y recordaros pues que tenemos un hashtag activo en las redes sociales, que es #webinartea, por si queréis compartir vuestros comentarios. Así que Pilar, pues ya te escuchamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Encantada de compartir este espacio. Y bueno, gracias a quienes estáis aquí y a quienes también nos oirán en diferido. Y desde luego, gracias al equipo de TEA por facilitar. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Empezamos por lo más sencillo, si os parece. Me parece que no viene mal porque tenemos un público seguramente heterogéneo y me gustaría cubrir desde la base hacia otras cuestiones algo más avanzadas, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿qué es? ¿Qué es el Feedback 360? Bueno, pues es un cuestionario y es un proceso de recogida de información. ¿Qué me permite si yo fuera la persona que, bueno, pues el sujeto de evaluación, ¿no? Pues me permite obtener una valoración de mis competencias realizada anónimamente, y esto es importante, lo del anonimato, por otras personas de mi entorno laboral. ¿Y quiénes son esas otras personas? Bueno, pues mi superior o superiores, mis jefes, otras personas que pueden ser pares o colaboradores, mi equipo de colaboradores. Incluso cuando decimos a otras personas podemos incluir a clientes o proveedores, aunque esto no es lo más frecuente, sí que por lo menos tenemos esta visión 360 de superior, pares y equipo de colaboradores. Vale. A esto, que es sencillo, que yo creo que todo el mundo conoce, yo le añadiría el ACDC, digamos, del feedback, 4 condiciones que desde mi punto de vista deben ser cuidadas. Una es el acuerdo, es decir, que el entorno y quienes van a participar no solo conozcan la finalidad, que es una finalidad orientada fundamentalmente al desarrollo, como veremos, sino que haya conformidad, es decir, que no sea algo impuesto, no sea algo que de repente una idea surge, recursos humanos, vamos a implantar un feedback y ya. Bueno, el acuerdo es algo muy importante, ¿no? Que haya acuerdo entre todos los participantes, evaluadores y evaluados. Otro aspecto muy importante es la confidencialidad, porque tenemos que asegurarnos de que el proceso se realice de manera anónima. Por ejemplo, asegurándome un mínimo de evaluadores por grupo, ¿vale? Si yo solamente tengo 2 colaboradores, pues bueno, pues las opiniones van a ser muy personalizadas, ¿no? Voy a saber quién ha dicho qué. Luego el desarrollo. Fijaros, esto va a ser un recurrente, un concepto que vamos a repetir varias veces a lo largo de este webinar. El desarrollo es la única finalidad y no otra, no es una herramienta para el diagnóstico, como veremos. El desarrollo es la finalidad, es el crecimiento de las personas, ¿vale? De las personas, de los equipos, también de la organización en su conjunto, porque es una herramienta muy útil también para la organización o una parte de ella. Y después el compromiso, ¿vale? ¿Compromiso con qué? Con esta finalidad y no con otra, ¿vale? Que el compromiso sea real y además que el compromiso sea práctico, sea el desarrollo de las personas en la práctica, que haya planes de desarrollo, planes de acción, pueda ser vía formación, asesoramiento, coaching, etcétera, ¿no? Con los objetivos específicos que cada organización persiga, ¿vale? Esta es un poco la base del feedback. Pero también podemos un poco ampliar esta idea preguntándonos qué nos ofrece para aquellos que puedan estar interesados en incluirla como parte de sus acciones de desarrollo en su organización. ¿Por qué nos puede interesar? Por 3 cuestiones muy sencillas, porque nos da información de detalle en un tiempo récord, en un tiempo muy cortito, de cómo nos percibe nuestro entorno. Ninguna otra herramienta nos podría dar tanta información en tan poco tiempo.
también porque nos presenta un conjunto de diferencias, de discrepancias entre mí como evaluada, digamos, y el resto de grupos, mis jefes, mis iguales, mi equipo de colaboradores. Entonces, esto es muy importante. Digamos que un feedback 360 nos ofrece información sobre las diferencias entre mi propia percepción de cómo yo me veo en unas determinadas competencias y cómo me ven los otros, las otras personas, los otros grupos, ¿vale? Y poniendo el evaluador, digamos el evaluado, perdón, en el centro. Podemos decir que quien se autoevalúa, y lo veremos después al analizar los datos, al ver el análisis de los datos, que digamos la información de quien se autoevalúa es el punto de partida para el análisis. ¿Cómo se percibe el sujeto? ¿Cómo se percibe la persona que es objeto de evaluación? La opinión que el evaluado tiene de sí mismo no es un dato más, es un dato muy importante, tiene una relevancia especial y según la investigación es un potente predictor del desarrollo en el trabajo. Así que esto es el feedback 360, poniendo el evaluado en el centro. Bien, y una cuestión también importante, ¿qué impacto puede tener también para las personas que se planteen introducirlo en sus organizaciones? Cuando hablo de impacto, me refiero a las consecuencias o desenlaces que pueden ser tanto positivos, todos queremos que así sea y tenemos esa expectativa, si se maneja bien, pero que también puede tener sus riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos desenlaces o impactos? Bueno, pues que de alguna manera nos obliga a una reflexión sobre mí, sobre mis propias competencias, cómo las percibo yo y cómo otros lo ven, ¿no? Y ahí podré identificar algunas discrepancias entre mi propia percepción y la percepción de los otros. Por eso, al obligarnos a hacer este ejercicio, el acuerdo, es decir, la aceptación de todo el mundo en este juego, debe ser importante, ¿no? Debe ser acordada previamente. Bien, una consecuencia muy positiva es que aumenta, eleva la toma de conciencia sobre mis propios comportamientos dentro de la organización, sobre mis propias competencias, y esto es muy importante, ¿no? Así que nos puede ayudar a generar más conocimiento, más comprensión sobre cómo estoy influyendo en mi entorno, y no solamente porque evalúa algunas competencias como influencia o persuasión o negociación, sino porque nuestros comportamientos influyen en otras personas. Mi manera de comunicarme, mi estilo de comportamiento influyen, desde luego, y de qué manera en nuestros interlocutores. Vale. Pero también puede producir un quiebre, es decir, cuando hay una discrepancia muy grande entre lo que pienso yo de mí mismo y lo que piensan otras personas. Y este quiebre a veces puede generar preocupación, malestar, frustración, bloqueo y en algunos casos dimisión, porque eso también es real y ocurre. Entonces, el feedback es una herramienta muy potente que debe manejarse con sensibilidad, con cuidado y sobre todo con mucha solvencia en el conocimiento de la herramienta. Por eso, y aunque no vamos a entrar ahí porque escapa al objetivo del seminario, es muy importante tanto la interpretación, que sí de eso vamos a hablar, como la devolución. Que la devolución se haga por alguien que conoce bien los fundamentos, que conoce bien la finalidad, que sabe interpretarla y que sabe devolver esa imagen, esa foto al evaluado. Vale. He apuntado también, he anotado una frase que me gustaría compartir, que es de un compañero de TEA, del Departamento de I+D, que dice: la percepción que nuestro entorno tiene sobre las competencias que cada día ponemos en juego son igual o más importantes que nuestras propias percepciones. A todo el mundo nos importa lo que de alguna manera transmitimos, ¿no? O comunicamos, o cómo otros nos perciben. Bueno, pues es muy importante que manejemos todo esto con mucho cuidado. Bien, así que impactos muy positivos, pero si se hace bien. Más cosas. Bueno, vamos a las 3 ideas, vamos a desvelarlos, vamos a hacer spoiler anticipadamente. Bueno, pues esas 3 ideas que decíamos que podrían cambiar nuestra visión y utilidad del 360, bueno, no sé si será para tanto, quizás sí, porque no son las más, digamos, o las más expresadas o las más habituales. Una primera idea es que el 360 no evalúa el desempeño o el rendimiento, tal y como lo concebimos de manera clásica en la evaluación del desempeño entre pues, un responsable y su colaborador. No la utilizamos para medir el desempeño actual
de un empleado periódicamente o anualmente. No es tanto ese el objeto. Tenemos otras herramientas para medir esto, ¿no? Aunque se puede hacer, hay que asegurarnos de que esta herramienta, digamos que no diagnostica el desempeño o el rendimiento. Tened en cuenta que es una evaluación que realizan diferentes grupos de personas, cada una con un rol, por ejemplo, el rol de jefe, el rol de colaborador o par, el rol de personas que bueno, pueden ser clientes o proveedores. Estos evaluadores evalúan comportamientos a partir de las relaciones que mantienen con el evaluado. Es decir, que un requisito para hacer un feedback 360 es que la persona evaluada mantenga una relación, digamos, continuada con las personas que lo evalúan, que le evalúan. ¿Por qué? Porque es que si no, esa observación tendría muy poca validez. Entonces, es importante que, bueno, pues las personas que van a evaluar conozcan a la persona. ¿Y cómo la conocen? Pues a través de las relaciones, las interacciones que mantienen con ella dentro de un contexto, que es el contexto organizativo. Aquí siempre estamos hablando de un contexto cultura organizativa, ¿vale? Bien, la otra idea a resaltar es que, y la vamos a bueno, desgranar un poco después en las siguientes transparencias, es que no es una medida psicológica de las competencias de una persona. El 360, y ahora veremos, se diferencia de un test psicológico de competencias y no tiene una finalidad diagnóstica, como los 3 clásicos de evaluación de competencias o personalidad, por ejemplo, como el COMPETEA o el BIP, ¿vale? Que es una medida de autoinforme. Otro método, otro tipo de prueba. Una prueba más diagnóstica, ¿vale? Como veremos, y una prueba de percepción del entorno, es decir, de cómo me percibe el entorno, ¿vale? Y otra idea también importante es que el 360 nos dice mucho de cómo nos relacionamos con otras personas. Y esto es muy interesante porque esta información me ayuda a comprender mejor cómo me comporto en estas relaciones. Por ejemplo, puedo ver que mi jefe, en un feedback 360, tiene una buena consideración de algunas competencias, por ejemplo, como la empatía, ¿vale? Y sin embargo, mis colaboradores no perciben que yo tenga una buena empatía. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me dice esto? Bueno, puede ser que la competencia la tenga, pero no la aplique o no la aplique con determinado grupo. Por ejemplo, pues porque no me comunico tan bien o suficientemente con mis colaboradores o no les dedico suficiente atención o tiempo. Así que son medidas un poco diferentes, aunque tienen algunas similitudes. Bien, vamos a ahondar un poquito más en esta idea. ¿Qué diferencias con otros instrumentos? Evaluación 360 y evaluación de competencias mediante el uso de test psicológicos. Bueno, en ambos utilizamos, y esto es muy importante porque de ahí se diferencia esta herramienta de otras que no son válidas o fiables, en ambos utilizamos instrumentos válidos y fiables, es decir, donde ha habido una investigación previa hasta llegar al mercado. Es verdad que todo el mundo puede hacer una evaluación 360, pero una evaluación 360 lo suficientemente válida y fiable es un recurso que implica a muchas personas y a un tiempo importante, ¿no? Para diseñarla y realizarla. No para realizarla, no me estoy refiriendo a la ejecución, sino al diseño de la propia herramienta, del propio cuestionario. Vale. Las dos, como decimos, tienen esta validez y fiabilidad. Sin embargo, el 360, como os decía, es una evaluación multifuente, que se basa en las percepciones de los evaluadores a partir de las interacciones que mantengo yo como evaluado con ellos. Vale, la evaluación clásica de competencias, la única fuente, digamos, de información es el propio sujeto quien completa un cuestionario a partir del método de autoinforme. Así que decimos que el 360 describe la realidad que ve el entorno del evaluado, ¿vale? Y, sin embargo, digamos, el test de competencias, el test psicológico, lo que define es un perfil competencial o de personalidad. Pero quizá, fijaros, la diferencia más importante es la finalidad. Y aquí creo que vamos a estar todos de acuerdo. El 360 tiene una finalidad de desarrollo, no diagnóstica. La finalidad diagnóstica de los test, del uso de test psicológicos, les hace útiles para un más amplio abanico de cosas, como por ejemplo la selección, la evaluación del desempeño, el talento, etc. Bien, dicho estas diferencias, también pues tienen fuentes de error distintas. Las fuentes de error más comunes en la evaluación 360 pues es la sobrevaloración o el efecto grupo, es decir,
pues todos conocemos o seguramente conocemos pues ese compromiso tácito, no explícito, de que los grupos de evaluadores, por ejemplo, pues tienden a evaluarse a partir de una nota media para que salgamos todos bien en la foto, ¿no? Eso es un sesgo cuando, pues a lo mejor, por ejemplo, no ha habido un acuerdo, un compromiso previo para introducirla. Eso es bastante frecuente. Y las fuentes de error, pues en test psicológicos puede ser, ya sabéis, la distorsión de la propia imagen, la deseabilidad social, etc. Bien, pues avanzamos un poquito más. Con lo que hemos dicho hasta ahora, una cuestión que me parece importante desde el punto de vista, sobre todo de la consultoría, estoy segura de que muchas de vosotras sois consultoras, consultores internos o externos, ¿vale? Entonces, para mí una pregunta importante es, ¿qué asunto, qué situación, qué pregunta inicia un 360? O dicho de otra forma, ¿para qué lo utilizamos? A ver, esto desde mi experiencia nos ofrece también como dos tipos de tendencia. Una más tradicional, la de mano, para mí mano izquierda, y otra más, digamos, más actual o quizá, desde mi punto de vista, más deseable. Tradicionalmente se ha puesto el foco en el individuo, ¿vale? O en un grupo muy pequeño de líderes o mandos. Esto quizá es más normal en un entorno más anterior, donde digamos, el liderazgo era más una función más jerárquica, destinada a unos pocos. Ahora el liderazgo es una función transversal a casi todas las personas de la organización, aunque no sea un liderazgo, digamos, formal o jerárquico. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues que tradicionalmente o incluso actualmente, y no pasa nada y está bien, y bueno, para eso estamos, para ampliar perspectivas como consultores en nuestros clientes, pues digamos que un 360 se inicia porque quiero conocer las competencias de las personas líderes, es decir, mis 5 líderes o un poquito más, los mandos, que son un grupo un poquito mayor, pero un grupo pequeñito de personas, saber si estas personas están por debajo o por encima de un perfil de competencias que más o menos cada organización tiene. Quiero detectar fortalezas y debilidades de estos líderes y quiero también identificar potencial. Esta ha sido un poco la visión clásica del feedback 360 y no es inválida, pero creo que se puede ampliar. ¿Por qué? Porque, bueno, esta visión, digamos, nos ofrece buenas medidas, nos ofrece datos, nos ofrece medidas concretas para actuar en el plano, sobre todo, personal o de un pequeño grupo, ¿vale? Pero fijaros, porque si ponemos excesiva atención a este plano, nos perdemos un poco, digamos, el macro, lo macro, digamos, la perspectiva de la organización en su conjunto. Entonces, digamos que un poco la tendencia deseable, que también podemos ir introduciendo en el cliente o en los clientes, es un feedback más centrado en el contexto y en las relaciones. Y esta perspectiva me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque digamos que el liderazgo ya no se ejerce solamente por los líderes formales. Hay una variedad, grandísima variedad. Todas las personas lideramos, nos lideramos a nosotros mismos, lideramos también nuestro entorno cercano y a veces lideramos a otras personas en el contexto de proyectos muy competitivos para las organizaciones. Con lo cual, el liderazgo se ha ampliado a todos los niveles. Así que ahora estamos trabajando con organizaciones que trabajan con cientos de personas en procesos de feedback 360. Y claro, esto nos da no solamente información de una persona, de un pequeño grupo, sino nos ofrece información a amplia escala. Es decir, podemos conocer competencias de amplios colectivos, no solamente de los directivos, pero también podemos identificar gaps de competencias y patrones de evaluación a nivel colectivo. Eso ya nos está diciendo mucho sobre cómo nos relacionamos en la organización, ¿vale? Sobre cuáles son nuestros estilos de comportamiento, nuestros estilos de liderazgo, que ya sabéis que en parte son muy aprendidos. Entonces, esto ya nos da una información macro mucho más interesante, porque nos ayuda a comprender cómo nuestra cultura puede potenciar o limitar ciertos comportamientos, ¿vale? Si tenemos una foto donde nuestros líderes pues se carecen de habilidades más, digamos, interpersonales, eso nos está diciendo del nivel, nos está dando un poco termostato de cómo nos estamos relacionando dentro de la organización. Y eso forma parte de nuestra cultura, también de nuestro clima. Bien, entonces nos ayuda a comprender mejor la organización y también nos ayuda
bueno, a tomar acciones, ¿no? No solamente a nivel personal, sino a nivel de equipo y a nivel organizativo. Con lo cual, bueno, tenemos estos dos focos y podemos jugar con ello. Foco en lo personal, la persona como única responsable de sus competencias, que esta también es una visión clásica, y foco en lo relacional, la influencia también, además de la persona, de la cultura, de los estilos de comportamiento, de las formas de relacionarnos. Bien, este foco en lo relacional forma parte del paradigma, digamos, más constructivista o más del construccionismo social, que también se traslada a las organizaciones, no solo a la investigación. Bien, todo lo anterior podría dar lugar a un interesante debate, porque probablemente no todo el mundo esté de acuerdo, o sí, no lo sé, no puedo ahora mismo interactuar con vosotras, con vosotros, pero no, es el objetivo de hoy, el objetivo de hoy es más modesto y pienso que podría ser interesante desde aquí, desde ampliando un poco el foco, que podría ser interesante cómo yo explico a un cliente interno, sea porque esté en un departamento de recursos humanos, sea porque sea un consultor externo a una organización, ¿cómo explico yo a mi cliente esta herramienta? Fijaros, esto no pretende ser, bueno, pues un ejemplo de nada, simplemente es, bueno, un decálogo de ideas que pueden servir para desarrollar otras ideas o para ampliar estas mismas, ¿no? Os comento brevemente, ¿vale? Bien, la evaluación 360 nos ofrece información de cómo nos percibe el entorno de una organización. Nos da información de contexto y cómo nos perciben otros en comparativa a cómo me percibe yo mismo. Su finalidad es no solamente el desarrollo de la persona, sino también de los equipos y de la organización, incluyendo esta idea que os comentaba más novedosa cuando tenemos un grupo grande y un feedback extendido a más personas dentro de la organización. La evaluación se basa en comportamientos observables que describen competencias. Esto os va a parecer una afirmación de perogrullo, pero no lo es. Realmente, diseñar un feedback 360 basado en comportamientos observables es el key de la cuestión. Hacer que un ítem sea claro, preciso, entendible por todos, muy cortito, etcétera, etcétera, aparte de hablarnos de la validez, nos dice que esta herramienta va a ser entendida por todo el mundo y que va a ser una herramienta útil y práctica. Bien, los grupos se evalúan a partir de las interacciones que tiene la persona evaluada. Esto parece también una obviedad, pero es importante tenerlo en cuenta porque la observación es fiable cuando las interacciones de estas personas son más directas, nos conocen más. Y bueno, estas interacciones pueden de alguna manera ayudarnos a comprender mejor si esta persona pues tiene o despliega esta competencia o no la despliega en la práctica. Bien, la 360 nos ofrece información útil para mejorar nuestras relaciones y nuestras competencias relacionales. Si yo, como en el caso del ejemplo que os ponía anteriormente, tengo más empatía percibida por mi jefe que por mi colaborador o mis colaboradores, pues ahí me está diciendo que a lo mejor tengo la competencia, pero no la estoy aplicando con este grupo. Es decir, nos obliga de alguna manera a mirar hacia nuestros comportamientos y mejorar algunos comportamientos, sobre todo en la parte relacional. Bueno, su utilidad depende, como os decía antes, de una buena interpretación y de evolución. Y ya tenéis aquí también un argumentario, ¿no?, para decir por qué una buena interpretación y devolución es importante, porque los beneficios, como hemos visto, son muy grandes, pero también los riesgos. Entonces, seguimos. Una buena conversación puede dar como resultado una mayor toma de conciencia y estímulo para el desarrollo. Un poco unido a lo otro, si yo hago una buena devolución con una buena interpretación de los datos obtenidos, una buena conversación con alguien, vosotros lo sabéis, muchos de vosotros seréis coaches o profesionales del desarrollo, de la formación, etcétera, puede abrir muchas puertas, ¿no? Puede cambiar de alguna manera la mentalidad. Bien, la retroalimentación o el feedback siempre debe ser constructivo y basado en las fortalezas, no en las debilidades. Esto a veces se pierde de vista, seguramente no por los profesionales, pero cualquier instrumento orientado al desarrollo debe de basarse en las fortalezas. ¿Cuántas veces vemos, incluso en profesionales con experiencia, que no son conscientes de sus fortalezas, incluso con bastante experiencia profesional? Bueno, pues la fortaleza es la base y a partir de ahí puedo mejorar cosas, pero probablemente no será mi fortaleza, aunque tenga que mejorarla, ¿vale?
pero basado sobre todo en las fortalezas. Las debilidades están para mejorar, para mantener, para... Bueno. Como resultado de este proceso podemos diseñar planes de acción y desarrollo a distintos niveles, como os decía antes, a nivel persona, a nivel equipo y a nivel organizativo. Y en rojo, no lo he subrayado, pero lo subrayo, en ningún caso una evaluación 360 debería servir para seleccionar, para clasificar o para limitar de alguna manera las posibilidades de desarrollo de las personas en una organización. ¿Vale? Con esto creo que digo todos los posibles usos de esta herramienta y que no son éticos y no son adecuados. ¿Vale? Pues avanzamos un poquito más. Vamos a entrar en la evaluación Feedback 360 de TEA. Entonces, vamos a hacer un recorrido un poco amplio un poco global de este cuestionario, que en principio lo definimos así: 12 competencias, 4 dominios, 60 ítems. Es un instrumento que tiene una concepción de agrupación de las competencias en dominios. Fijaros, la agrupación en dominios es muy interesante porque facilita la mejor comprensión del marco de competencias. Es decir, no es lo mismo decir tengo 12 competencias que tengo 12 competencias agrupados en 4 dominios. Esto es un poco diferente y nos ayuda a comprender el marco. ¿Vale? El marco intrapersonal, todo lo que tiene que ver con la relación conmigo mismo; el marco interpersonal, todo lo que tiene que ver con la relación que mantengo con otros a niveles de influencia, fundamentalmente, comunicación, empatía, persuasión y negociación; la gestión, digamos, o digamos el dominio de lo gerencial, de la gestión de otras personas, de los recursos, por ejemplo, el coaching de equipos, el liderazgo, la planificación y organización, la toma de decisiones; y el dominio, digamos, del entorno y del mercado, ¿no? Es la gestión del cambio, la orientación al cliente y la visión. Así que esta agrupación en dominios me ayuda un poquito a comprender mejor el marco y también desde mi experiencia facilita la identificación de distintos tipos de aprendizaje o desarrollo, por ejemplo, en un área en concreto, en un dominio concreto, más en la parte interpersonal o más en la parte gerencial. Esto nos ayuda también a elaborar y diseñar planes de desarrollo. ¿Qué otras cosas podemos decir del instrumento? Pues fijaros, y esto es una cosa muy importante que lo diferencia de otras herramientas, ¿no? Que no sean, digamos, contrastadas. Es un instrumento diseñado a partir de evidencias de validez y fiabilidad por un equipo multidisciplinar. Diseñar un cuestionario feedback 360 no es una tarea sencilla, requiere muchas pruebas, requiere bastante investigación para ofrecer un instrumento empírico y digamos que los datos que conseguimos con este tipo de instrumentos son siempre superiores al uso de cuestionarios pues, no validados, lógicamente. Otra característica de esta evaluación, bueno, competencias que han sido definidas desde un punto de vista práctico y teórico. Práctico porque hemos utilizado años de consultoría, de práctica de la consultoría en distintas organizaciones y también de la teoría de referencia, tanto de la psicología, sobre todo la psicometría, también el management, la educación, es decir, diferentes campos para hacer una investigación en este sentido, que sirva para mucha gente, obviamente. De fácil cumplimentación, porque con un tiempo medio aproximado de 20 minutos, mediante una escala de frecuencia, yo puedo tener una información, como os decía, muy completa en muy poco tiempo. Y luego, bueno, las competencias del 360 de TEA Ediciones son trasladables a cualquier organización, aun si dispone o no de un marco formal de competencias. ¿Por qué? Porque digamos que todos los ámbitos están representados en mayor o menor medida por cualquier marco de competencias de distintas organizaciones. Y las organizaciones no tienen que invertir muchos recursos en hacer test ad hoc porque tienen un instrumento que es genérico, que da un barrido sobre las principales competencias de liderazgo o de personas que lideran a otros y lideran entornos y que, bueno, es como decíamos, válido y fiable. Lo que sí es deseable que
tanto los gestores como los participantes conozcan las definiciones de las competencias y que las competencias pues estén adaptadas, o sea, quiero decir que respondan a la realidad de la organización. Y desde mi punto de vista y mi experiencia responden bastante bien. Bueno, todos tenéis el diccionario de las competencias que lo podéis descargar de la página de TEA Ediciones, de la herramienta, y lo podéis ver. Vale, más cosas. Bueno, pues vamos a entrar ahora a las características del informe, ¿vale? De un informe específico, de un caso específico. Bien, vamos a ver un caso ilustrativo y las principales salidas de un informe Feedback 360 de TEA. Esta salida resume, es la primera información, digamos, que resume toda la información de las puntuaciones de los grupos. Veis a la izquierda, ¿vale?, que tenéis las competencias y las dimensiones que hemos ido comentando. Después tenéis 5 columnas, comenzando con la columna de los totales, ¿vale? Aquí podéis ver el N, el número de personas que han participado en esta evaluación, ¿vale? Podemos ver la media, ¿vale? Vemos que es una media, pues, a partir de 6, es una media, bueno, que no hay valores muy bajos, con lo cual puede estar bien. Pero luego vemos un dato que también nos llama la atención, ¿no? Y es la variabilidad de puntuaciones. Os lo he señalado en este cuadrante. Fijaros que aquí tenemos una puntuación mínima de 1 y una máxima de 10. Esto quiere decir que tenemos evaluadores que han puntuado muy alto y evaluadores que han puntuado muy bajo, ¿vale? ¿Cuál es el grupo donde hay más variabilidad en las puntuaciones? Pues el grupo de los iguales, que lo hemos señalado ahí. Fijaros, en este grupo de 10 personas que conforman los iguales, vemos que hay evaluadores que tienen percepciones muy diferentes de las competencias del evaluado, o muy altas algunos o muy bajas otros, ¿vale? Bien, después podemos ver las 4 columnas que os comentaba de quienes evalúan, empezando siempre por la autoevaluación. Y este es un buen punto de partida, como os decía antes, para el análisis. Como hemos visto, la opinión que tiene el evaluado de sí mismo es fundamental para hacer esa comparativa, ¿vale? Y para que el Feedback 360 sea interesante desde el punto de vista del desarrollo. Con lo cual, primero, la autoevaluación, donde obviamente siempre habrá un único sujeto, la media de las competencias y de las dimensiones, ¿vale? Y luego, obviamente, el mínimo y el máximo, como solamente evalúa uno, pues es igual. Así que tenemos este dato. ¿Qué nos dice este dato a priori? Bueno, pues nos dice, por ejemplo, que este dato nos puede sorprender un poco, que en la parte interpersonal y sobre todo en la competencia empatía, el evaluado se evalúa por debajo del resto, incluso de las personas más críticas, que ahora veremos son los iguales, ¿vale? Aquí podemos ver una diferencia interesante, ¿no? Sobre todo en empatía, por ejemplo, desde un 4 a sus jefes, que tienen una media de 7, ¿vale? A incluso los iguales que decía que, bueno, pues se evalúan por encima, aunque es el grupo más, digamos, que puntúa más bajo, le evalúan por encima. Incluso, bueno, los colaboradores veis que también una puntuación muy por encima, ¿vale? Y también podemos ver otra cosa, ¿no? Podemos ver que en las competencias de orientación a clientes, mercados, el autoevaluado tiene una percepción alta de sí mismo en estas 2 competencias, mayor incluso que la de sus jefes, ¿vale? Sobre todo en visión, ¿vale? Aquí, aunque hay más dispersión en los datos, el mínimo 2 y el máximo 8, y bueno, que los iguales, por supuesto, que lo evalúan mucho menos en ambas, en orientación a cliente, mercados y en visión, evalúan por debajo de su 9 y su 8. Luego los colaboradores, que son, digamos, los que le evalúan mejor, pues sí, está más alineada. Pero bueno, aquí podemos ver las diferentes percepciones, empezando siempre por la propia autoevaluación, ¿vale? Así que
bueno, con relación a los distintos grupos que vemos aquí, observamos que los iguales, por eso lo remarcaba también, son quienes evalúan más bajo en todas las competencias, ¿vale? Están en 5,77, en interpersonal 5,85, intrapersonal y 6,33. ¿Vale? En la parte entorno, bueno, equiparables también aquí a los jefes, pero son los evaluadores, perdón, que más bajo evalúan en casi todas las competencias. Y bueno, esta interpretación, por ejemplo, no debe quedar al margen del contexto, es decir, esto es un informe frío, pero esto tiene un contexto, es un caso real. Pues, qué nos dice esta evaluación? Pues primero, como decíamos al inicio, que hay una amplia variabilidad en los datos, hay una dispersión muy alta. Estas 10 personas, hay personas que evalúan muy bajito y otras muy alto. Con lo cual, os decía, esto hay que ponerlo en contexto. En este contexto, por ejemplo, en este caso, el grupo de iguales era bastante heterogéneo, tanto en su tiempo en la organización como en la edad y en la experiencia. Así que esto podría explicar en parte esta variabilidad tan grande. Bueno, en la siguiente transparencia observaremos mejor estas diferencias en términos de patrones. Vale, fijaros aquí. Esta es muy interesante porque lo primero que vemos es que los colaboradores, línea azul, como decíamos antes, puntúan más alto y vemos que están puntuando bastante alto, más que el resto de los evaluadores. Si lo comparamos con la autoevaluación, que es la línea verde, vemos que con puntuaciones un poco más bajas tienen un patrón similar, excepto en la dimensión interpersonal, que podría ser, como luego veremos, un punto oculto para el autoevaluado. Pero vemos que el patrón, excepto aquí, que hay una bajada importante, es parecido al de los colaboradores, aunque un poquito más bajo, ¿vale? Los colaboradores le perciben a esta persona pues a unos niveles más altos, ¿no? ¿Y qué vemos más? Bueno, pues los jefes, que los jefes son las puntuaciones, la línea roja, los jefes tienen puntuaciones, bueno, altas de 7 o por encima de 7 en todas las competencias, excepto en la competencia de visión, ¿vale? Que tienen una valoración más negativa que de la propia autoevaluación, la dimensión de entorno. Veis que aquí la línea en entorno baja un poquito y es porque en visión los jefes le perciben más bajo que el mismo, ¿no? Que incluso el mismo, hay una diferencia importante. ¿Vale? Y vemos también que los iguales, que son la línea negra, metafóricamente, pues son los que evalúan más bajo, ¿vale? Pero incluso fijaros la diferencia entre la línea verde, la autoevaluación, que es la parte interpersonal, lo que veíamos en empatía, que la persona se evalúa muy bajito, hasta los iguales le evalúan un poquito más alto, ¿no? Podría ser un punto oculto, ¿no? Para la propia persona, ¿no? La autoevaluación. Bueno, pues esa es también una salida del informe. Luego también no me detendré aquí porque, bueno, pues esto ya lo hemos visto también en los datos globales, hay resultados de cada grupo por competencia, dimensión, en cada grupo de evaluador. Empezando por la autoevaluación, aquí tenéis los valores desglosados en gráficas, la de los jefes, la de los iguales y la de los colaboradores. ¿Vale? Bien, otra cosa muy importante, otra salida muy importante del informe son los comportamientos más y menos valorados por los grupos. Aquí solo he incluido los más valorados, ¿vale? Pero es lo mismo. Tenemos información de los más positivos valorados por los jefes o los más negativos por los jefes, iguales y colaboradores. Esta información nos puede ayudar mucho a concretar los comportamientos que se necesitan reforzar o, por el contrario, aquellos que son aspectos pues menos apreciados por los grupos, ¿no? Que se necesitan trabajar o desarrollar. Esto es importante y sobre todo ayuda a la persona a identificar comportamientos que podrían incluirse en acciones de formación, de desarrollo. Yo incido mucho en los positivos porque me parece importante que la persona conozca sus fortalezas, que sepa que otras personas lo valoran por esto,
¿vale? Esto es lo que a veces más sorprende, porque no nos vemos en la foto. Y como decía, es muy importante que la gente tenga idea clara de sus fortalezas. Y otra cosa importante, el cambio de mantenimiento, es decir, las cosas que tenemos que mantener en el tiempo son tan importantes como los cambios que necesitamos hacer, o sea, que necesitamos mejorar, digamos, nuestros puntos débiles. Son muy importantes porque todas las competencias hay que mantenerlas en el tiempo, ¿no? Entonces, esta foto a mí me parece muy precisa, muy explicativa y muy útil para los planes de desarrollo. Bien, y luego, por último, tenemos las discrepancias significativas entre el evaluado y los grupos. Fijaros, el informe nos ofrece información de las discrepancias más significativas y hace un resumen narrativo de las competencias más valoradas o menos valoradas por el propio sujeto y los grupos, ¿vale? Es esta imagen que tenéis aquí, ¿vale? A la izquierda. Esto es lo que nos ofrece la herramienta. Es una narrativa más descriptiva de esas competencias más valoradas o menos valoradas por el propio sujeto y por los grupos entre sí, ¿vale? Esta información puede dar lugar, y para mí es muy interesante, aunque este gráfico no lo presenta el informe, lo podemos confeccionar, y para mí es importante porque así trabajamos desde el punto de vista del desarrollo 4 conceptos que configuran un mapa útil de discrepancias, podemos llamarlo así. Este mapa de discrepancias, elaborado ad hoc, podría ser útil para definir planes de desarrollo, ¿vale? Sobre todo a nivel personal. Por ejemplo, un punto fuerte, ¿qué es? Bueno, pues es un comportamiento que el evaluado y otro grupo o grupos percibe como una fortaleza. Ese sería el grupo de puntos fuertes de esta persona. En este caso, el punto fuerte de esta persona es la gestión del cambio, planificación y organización o toma de decisiones. Un punto fuerte oculto es un comportamiento que el evaluado cree que necesita mejorar y otro grupo lo percibe como uno de sus puntos fuertes, ¿vale? Este punto fuerte oculto podríamos decir que es la empatía que la persona, sobre todo en esa dimensión interpersonal, percibe como muy bajita, y sin embargo hay otras personas que le están diciendo que es uno de sus puntos fuertes, está bien ahí, ¿no? Bien, entonces ese podría ser un punto fuerte oculto, ¿no? Un área, una discrepancia, ¿vale? Que la tenemos aquí cuando los evaluadores discrepan con respecto al evaluado, es un comportamiento que el evaluado percibe como uno de sus puntos fuertes, ¿vale? Por ejemplo, la visión, ¿no? Que veíamos en este caso, y otro grupo, por ejemplo, su jefe, puede ser con muy buen criterio, lo perciba como un área de mejora, ¿vale? Ahí también podemos hacer interpretaciones. Y un área a desarrollar, ¿vale? Es un comportamiento donde tanto el evaluado como otro grupo percibe que debe desarrollar. Es decir, estamos de acuerdo en que aquí, por ejemplo, en persuasión y negociación, la persona podría mejorar sus competencias. Y bien, bueno, hasta aquí, digamos, estos conceptos, ideas básicas, ¿no? Para abrir, si queréis, pues un espacio para la reflexión, para compartir dudas, preguntas, reflexiones. Lo vamos a dejar aquí, así que muchas gracias, Pilar, por tu fantástica exposición y también a todos los asistentes por haber estado hoy con Gracias a nosotros. todas y a todos. Gracias. Hasta pronto.